Perfecto, ahí estamos. Bueno, les doy la bienvenida a la charla del día de hoy. Mi nombre es Florencia, yo soy parte de la Escuela de Gestión del equipo de Educación Ejecutiva y de Comunicación. Más que nada quería pasar a darles la bienvenida, agradecerles por estar participando de esta charla. También quería contarles que va a estar quedando grabada, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube por si la quieren volver a ver, si se la quieren compartir a alguien. Eh, por suerte tenemos la posibilidad de dejarla grabada y que quede en nuestro canal. Así que para comentarles un poco esto, también se lo vamos a estar mandando por mail a ustedes por haber participado, para que sepan cuando esté publicada. Así que nada, yo voy a estar toda la charla atenta por si necesitan algo, si tienen alguna duda, consulta, quieren tener algún tipo de información, sucede algo con la presentación, lo que sea, yo voy a estar atenta, así que me pueden estar hablando por el chat. Y ahora sí, dejo que comiencen las profes para que se presenten y den inicio con la charla. Bueno, muchas gracias, Flor. Bueno, les damos la bienvenida también, nos sumamos a los agradecimientos por estar acá. Esta charla va a ser un encuentro de una hora donde vamos a presentar un poco la estructura del curso y también, de alguna manera, lo que vamos a es hablar de algunos temas desde el mismo enfoque del curso, así ya nos empezamos a empapar. Pero como decimos, bueno, es más bien un condensado de algunos de los temas que vamos a trabajar de este tema de perspectiva de género en empresas constructoras. Así que yo voy a estar con la presentación, bueno, vamos a estar presentando con Estefanía. Cualquier consulta la dejan en el chat, como dijo Flor. Eh, y bueno, básicamente eso, o sea, creo que mientras más también podamos generar algunos espacios de diálogo, también más rico va a ser, porque en general creo que lo interesante y lo rico está cuando empezamos a aplicarlo y a pensarlo desde nuestros lugares, de nuestros trabajos, etcétera. Así que bienvenidas las consultas, ya sean del curso o de alguna temática. Estefi, ¿quieres sumar algo o paso a la No, presentación? pasamos al curso de las presentaciones. Perfecto. Flor, no estoy pudiendo compartir. Me sale inhabilitado. Bien, voy. Gracias. Ahora sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Gracias. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, ¿Se se ve, ve? se ve. Ah, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero es presentarnos. Ya hemos introducido un poco el motivo de la charla. Somos Estefanía y Emilia. Nosotras trabajamos en Genera. Es una consultora en donde ofrecemos capacitación y consultoría en temáticas de género a empresas, principalmente constructoras. Estefi, ¿quieres presentarte? Yo ya hablé. Bueno, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por participar. Bueno, yo soy Estefanía Martínez, soy socióloga y especialista en género por la UBA. Soy docente informadora en transversalización de género e inclusión. Como contaba Emi, nos enfocamos en empresas del sector de la construcción. También hace más de una década soy especialista en formulación y gestión de proyectos de infraestructura, obras, grandes obras de infraestructura, con financiamiento internacional. También soy docente en esa temática y bueno, en el marco de los estándares y los requerimientos de los organismos internacionales, entre el arco de temas que se tocan, se abordan, se exigen y se tocan, están los temas de género. Así que un poco también eso tiene que ver con el sector de la construcción. Bien, bueno, yo soy Emilia, de formación de grado diseñadora industrial, pero bueno, rápidamente me he volcado a temáticas de innovación y también muy cruzado con temáticas sociales, así que desde hace varios años trabajo con organizaciones y con temáticas vinculadas a género, también soy docente, me he especializado también en temáticas vinculadas a derechos humanos, así que bueno, venimos así un poco por ese lado desde el lugar también como decía, trabajando, bueno, 12 años en la Cámara, en el área de innovación eh, en donde en realidad empezamos a ver ya también a la perspectiva de género, los temas ambientales como parte, ¿no?, de estos cambios, no solo el cambio tecnológico, sino también los cambios sociales, los cambios ambientales que van acompañando a las empresas. Así que siempre lo hemos trabajado de manera integrada, así que bueno, desde ese lugar es que también es mi aporte. Así que bueno, así medio rapidito, porque nos interesa saber quiénes son, les pregunto para si nos pueden contestar en el chat, de en qué empresas vienen y en qué áreas trabajan. Y también si nos quieren contar algo de por qué están acá, bienvenido.
así en el chat, así lo hacemos bastante ágil. Buen día. Bien, Construcciones Fundar de Rosario. Agostina, Juan Carlos, ingeniero en construcciones civiles, jubilado. Muy Buenos bien. días, bien. Hola, Luciana. Ingeniería de arquitectura, obras viales. Bien, bien. Menara de Rafaela, trabaja en Hola, Capital Humano. Hola. hola, buen día. Soy Nancy Ornus. No te puedo escribir porque justo estoy manejando. Hola, Nancy. Pero soy presidente. Ahí para que todos me conozcan, soy ahí, pertenezco a Ornus y compañía. Bueno, soy parte del directorio, pero aparte soy la presidenta de la Comisión de Camarco de Equidad de acá de la Cámara. Así que Excelente. bueno, las voy a estar escuchando, chicas. Buenísimo. Bienvenida, Nancy. Gracias. Gracias. Hay Ahí, Julieta de de Chaco, Ilicia. otra empresa de Rosario, Desarrollos Urbanos, Sinergia de Desarrollos Urbanos de Rosario. Bien. Bueno, tenemos varias de Rosario, zona sur, Chaco. Muy bien. Bueno, Recursos bastantes también humanos. de capital humano, de recursos humanos. Es el perfil que se suele interesar por estos temas, pero también nos gusta mucho cuando vienen personas de otras áreas, pues empezamos a tener como otros diálogos y otros temas. Acá también de Benito Rogio, perfecto. Y Ramón de Semisa de San Luis, Bien, buenísima oficina de recursos personal, humanos. recursos humanos. Muy bien. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Igual pueden seguir presentándose, voy a avanzar un poquito para hacer honor a esta hora que tenemos. Eh, uy, Avance un poco rápido. Ahí va. Bueno, muy bien, voy a ir muy rápido por los básicos, pues esto lo tiene en el programa. El curso que vamos a estar iniciando en septiembre consta de 5 clases, de 1 hora y media cada una, es a las 6 de la tarde hasta las 7:30, los días miércoles. La modalidad que trabajamos es bastante de taller, es decir, tratamos de introducir conceptos, pero sobre todo de generar diálogos, instancias, preguntas, pensar las situaciones que tenemos, cómo lo resolvemos, cómo lo pensamos de la empresa. Así que si bien tenemos obviamente un marco normativo, lectura complementaria, digamos, cubrimos todo el material obligatorio, obligatorio digo, quizás sería el de la ley Micaela, digamos, que establece como Ujú, una base mínima conceptual, ujú. buscamos bastante generar esos diálogos. También es verdad que hay una carga conceptual fuerte porque la perspectiva de género requiere como un piso de conceptos que hay que trabajarlos. Entonces, bueno, avanzamos con los conceptos y tratamos de que haya este aporte de situaciones y de situaciones concretas y ejemplos que nos permitan ir masticando mejor estos conceptos. Es un poco la idea. Exacto, y llamémosle el desafío, el objetivo final de todo el curso es ese, ¿no? Cómo pensar, cómo aplicar esta perspectiva de género a la gestión empresarial, es decir, no solo entender los conceptos, sino ese trabajo que decimos. Pero bueno, sí, vamos a reconocerlo que hay que tener definiciones, lecturas, etcétera, porque es parte fundamental de esto. Así que bueno, cualquier información de este tipo la pueden encontrar en el programa y si no, por el correo. Bueno, y la estructura que tenemos también es de 5 unidades, en donde arrancamos trabajando en una introducción en la perspectiva de género, pero como decimos, ¿no? Desde el foco en las empresas. Eh, Avanzamos con algunos conceptos básicos, pero con una mirada mucho más pensada desde lo que es la gestión empresarial, no solo abordando toda la complejidad y la trama que tiene la perspectiva de género, sino un poco más desde, llamémosle desde ese enfoque. Después sí, la segunda unidad creo que es la más conceptual, diría yo, en donde trabajamos con algunas definiciones un poco más concretas, empezamos a entender, ¿no? La noción de género, que la tenemos como muy internalizada, muy naturalizada, bueno, de dónde surge, cómo se construye, qué implica, también los roles, los mandatos, trabajamos un poco en lo que es el proceso de socialización, a partir del cual entendemos e incorporamos esos roles y esos mandatos. La unidad 3 y creo que es algo bastante en particular de la construcción, justamente trabajamos con masculinidades, digamos, porque muchas veces lo primero que pensamos cuando hablamos de género, que pensamos en mujeres, llamémosle como una noción común compartida, y en realidad, bueno, como vamos a ir viendo también, tenemos muchísimo trabajo sobre el tema de masculinidades y eso es muy importante de abordar en un espacio hipermasculinizado justamente como es el sector construcción.
Y porque Eh, entendemos al género como un concepto relacional donde no estamos hablando de mujeres, sino de las relaciones entre varones y mujeres. Y es muy interesante trabajar con qué pasa con los varones en esta relación. Y en el sector de la construcción, como decía, en hipermasculinizado, el trabajo sobre varones no solo es necesario, sino que también es novedoso y bueno, es un aporte que entendemos que es crucial. Exacto. Después, la unidad 4 trabajamos en la temática de violencias, que también es algo que en general urge trabajar, digamos, y también ahí expandimos la noción, también es algo que me parece que es una unidad súper interesante para trabajar, porque, de nuevo, también siempre es como un poco lo que decimos es desandar algunas nociones, ¿no? La primera palabra, la primera imagen que se nos viene cuando pensamos en violencias, quizás pensamos en golpes o violencia física o situaciones muy fuertes, y vamos a ver cómo en realidad se manifiesta y se trabaja y es posible como prevenirlo y pensarlo de muchísimas maneras. Así que también es un trabajo muy enriquecedor y bueno, entender también el marco normativo es fundamental. Y Y en la haciendo unidad foco, 5 perdón, sí, la violencia haciendo foco siempre en el entorno laboral, que es lo que nos interesa. O sea, la exacto. enmarcamos a la violencia de género en términos conceptuales y normativos, pero y tratamos de pensarla en los entornos laborales para los cuales también hay normativa y mucho escrito, digamos, pero Exacto. Y por último, la unidad 5 vamos a ver herramientas metodológicas un poco más específicas para incorporar la perspectiva de género en las empresas, lo que se le llama también transversalización. De todas formas, en las otras unidades, es decir, en las otras clases también vamos a tratar de ver y avanzar en herramientas concretas, como decimos, ¿no? Siempre ya para ir aplicándolo y pensándolo desde las mismas empresas. Así que bueno, esta es la estructura del curso. De nuevo, el programa detallado lo pueden ver en el sitio. Así que no nos vamos a detener tanto. Vamos a pasar a lo que nos convoca hoy, que es lo que decíamos, ¿no? El encuentro de hoy no va a ser sobre perspectiva de género genérico o en general, sino más bien vamos a trabajar con este enfoque en donde vamos a tratar de mirar a la empresa, como decimos, ¿no? Las situaciones que vivimos, las relaciones laborales, los temas que tenemos que resolver cada mañana, cada día, desde esta perspectiva. Es decir, esta perspectiva nos va a echar un poco de luz para mirarlo desde otro lugar. ¿Sí? Quizás nos aporta de nuevo como todo un marco que nos permite entenderlo un poco mejor y desde luego, una vez que lo entendemos mejor, vamos a poder accionar un poco mejor. Y acá también queremos sumar que la perspectiva de género no es, como también muchas veces se piensan, van a ver que en este encuentro y en la clase del tiempo vamos a estar yendo y viniendo con los sentidos comunes y lo que en realidad también puede ser, ¿no? Vamos a estar como dialogando con esto, le llamamos como desnaturalizar ciertas miradas. Cuando entendemos a veces la perspectiva de género, y creo que lo que pasó, lo que viene pasando en estos últimos años que creció, también a veces pareciera como que sea como algo ideológico, como una opinión, como yo lo veo así, vos lo ves así. Y en realidad, si bien desde luego que hay subjetividad y opinión y experiencias, también es un marco, como decimos, no es un marco estudiado, hay estadísticas, hay información consensuada internacionalmente por organismos en todos los niveles, desde la ONU, ONU Mujeres, desde la OIT, bueno, la Cámara de Construcción, los ministerios. Digamos, estamos hablando en realidad de una temática transversal, eh, mundial, y validada de nuevo científicamente y también institucionalmente. Sobre eso o sobre ciertos temas podemos tener miradas y opiniones, pero que la perspectiva de género tiene ese peso es hoy indiscutible y eso también nos parece importante destacarlo y como de nuevo decir el aporte desde el cual vamos a trabajar nosotras es justamente eso, desde entender que tenemos un marco conceptual que nos permite resolver problemas, prevenir situaciones, trabajar mejor, mejorar las relaciones en el espacio de trabajo, mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en las empresas, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo de nuevo como un marco conceptual que nos permite pensarlo desde ese lugar. No sé, mm. Steffi, si quieres sumar algo. Sí, no, no, lo que decía Emi es eso, que la verdad es que más allá de posiciones polarizadas o un contexto por ahí que habla contrapone el concepto de perspectiva de género a ideología de género, en realidad, esto que decía Emi, no hay discusión en la agenda política internacional de los organismos, de la normativa, no hay discusión sobre la situación de desigualdad estructural entre varones y mujeres y en la voluntad de
conseguir la igualdad entre varones y mujeres y diversidades como una condición para el desarrollo y en el marco de derechos humanos. Entonces, bueno, ese es un poco el marco, entender eso, que no está en discusión, es un tema que como decía Emi, está apoyado en el análisis histórico, en normativo, de estadísticas, y que bueno, desde ahí nos paramos, ¿sí? Que es la perspectiva de género lo que hace es aportar, bueno, como es un ejercicio que nos permite entender y cuestionar los estereotipos, las desigualdades entre varones y mujeres y las relaciones de poder que se suscitan a partir de esta desigualdad, esta diferencia entre varones y mujeres. Entonces, bueno, a partir de ahí desarrollar herramientas en pos de lograr la igualdad entre varones y mujeres en todos los ámbitos. Por eso, como decía Amy, se puede bajar al ámbito de las empresas, cómo lograr entornos más equitativos, entornos donde las personas quieran trabajar, donde los colaboradores permanezcan, donde la empresa pueda construir una marca y pueda ser reconocida como un buen lugar para trabajar porque aborda estas situaciones y incorpora esta perspectiva. ¿Sí? Y además este enfoque vincula a las empresas a una red global eh, y nacional que les permite, entre otras cosas, acceder a financiamiento. Por ejemplo, los organismos de financiamiento internacional lo que más están pidiendo, para que se den una idea, son temas que hay que medir y rendir cuentas, son los temas de género por un lado y los temas de cambio climático, control de emisiones y una serie de cosas por el otro. Entonces son temas que pueden ser a veces controversiales, pero que están en la agenda pública y que no han cambiado, digamos, siguen estando presentes y, les diría yo, cada vez con más fuerza. Bien, bueno, entonces seguimos avanzando. De nuevo, este es como el marco que tenemos. Trajimos acá dos situaciones, dos ejemplos, son obviamente ficticios, que podrían pasar en cualquier empresa en la que están ustedes, ¿no? Un chat muy mañanero, tempranero, del jefe de obra. En realidad, bueno, no me acuerdo el nombre, que Carla le escribe a Juan, a su jefe, le cuenta que su hija está descompuesta, que tiene que esperar a que llegue la tía para cuidarla, así que va a llegar un poco más tarde al trabajo y su jefe, su responsable, le contesta, no te das problema, a la salida nos tomamos un café y nos olvidamos de todo esto, ¿no? Eh, tenemos esta situación, situación uno y la situación 2 entre los compañeros de obra. ¿Alguien sabe qué pasa con Oscar, que no llega? No, ni idea, no sé, no sé. Debe estar mal de la cintura, ayer no pudo ni levantar dos bolsas y alguien dice es más quejoso que las minas. ¿Cuál sería una primera respuesta que podríamos decir de todo esto? Es solo un chat, ¿no? Es un mensaje, bueno, es más quejoso que las minas, después nos tomamos un café, no vemos nada, eh, en principio nada grave, realmente no lo podemos reconocer. Sin embargo, también podemos ver en este es solo un chat que este tipo de mensajes, este tipo de relaciones, este tipo de comunicaciones tiene consecuencias a la larga. Por ejemplo, en el caso, vamos a volver, por ejemplo, al caso de Oscar, que no estaba yendo, que se nota que tenía algo con la cintura. Y que le dicen, es más, no me acuerdo la frase, es Es más más quejoso quejoso que las minas. que es un chiste que podría ser cualquier persona. De nuevo, también estamos en el ámbito así de lo que podría pasar. Pero cuando una persona, efectivamente, bueno, en ese chat podemos ver un montón de cosas. ¿Por qué le duele la cintura? Quizás se sobrecargó, a partir de eso le hacen chistes, no te la bancás, hey, no tenés fuerza, ¿sí? No nos gusta a veces reproducir ciertos chistes, por eso son los momentos difíciles. Pero todo este tipo de situaciones genera que la persona, primero que genera ausentismo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, se lesiona porque quiso cargar de más, porque quiso mostrar la fuerza, bueno, genera ausentismo para la empresa, puede generar en una situación un poco más extrema, por ejemplo, en el caso de que la persona sea víctima de chistes, burlas o exclusiones, también renuncias, pérdida de talento. Bueno, también la reputación como una empresa en un buen espacio para trabajar. También para lo que es el grupo de trabajo, este tipo de vínculos, ¿no? Más con esos tonos, puede generar disminución de la productividad, malestar, también dificultad en el trabajo colaborativo cuando se genera este tipo de relaciones y en todo lo que es el ambiente.
Para una persona también que trabaja en un espacio laboral donde, por ejemplo, pensemos en Carla, tiene que llegar un poco más tarde, tiene una situación familiar que tiene que responder a una tarea de cuidado y su jefe le hace una insinuación, le puede generar muchísimo estrés, muchísima angustia, puede aislarse, puede sentir vergüenza, hasta puede llegar a, en casos más extremos, puede llegar a renunciar. Y como decimos, quizás en un marco un poco más amplio, como cuando vemos que estas situaciones se empiezan a reproducir, generamos o empezamos a visualizar situaciones de desigualdad estructurales o distintas barreras para distintas personas que no pueden empezar a subir o acceder a mejores puestos de trabajo por estas situaciones, entre otros temas, ¿sí? Entonces, si bien, como decimos, es solo un chat que nos muestra un poquito, ¿no? Las relaciones, los vínculos, las expectativas, cómo nos manejamos, vemos que en realidad hay un trasfondo social que sostiene este tipo de relaciones y que tiene muchísimas consecuencias. Ujú. Sí, lo interesante de estos dos ejemplos, y por eso los elegimos, es que son situaciones como de bajo impacto, porque no, de verdad que no parecieran ser situaciones muy graves, porque justamente están totalmente naturalizadas, pero lo interesante es que podamos leerlas y entender que se inscriben en relaciones de género muy marcadas, ¿sí? Entonces, y están naturalizadas por eso. Ya vamos a ver cuando pensemos en los varones, en los mandatos de la masculinidad, cómo esto de bancársela, de ser fuerte, es algo que está inscrito en la subjetividad de los varones y en las relaciones entre varones, que también es importante pensar. Y bueno, lo de esta situación de Carla, que en realidad no llega a ser un acoso, pero hay como una contraprestación de parte de la mujer de tomarse un cafecito solo porque tuvo una necesidad además ligada a su rol de cuidadora, que también tiene que ver con los roles de género, ¿sí? Que vamos a avanzar sobre esos temas. Pero bueno, lo interesante es ver eso, son situaciones de bajo impacto, de baja intensidad, digamos, pero están naturalizadas y esconden estas relaciones de género y las consecuencias que tienen tanto para varones como para mujeres. Bien, es así entonces que, como decimos, ya nos ponemos un poco más específicas con la terminología. La perspectiva de género interseccional, porque también vamos a ver que no solo el género es uno de los factores que condicionan nuestras relaciones, sino que también nuestra clase social, si somos o no migrantes, nuestra clase también, La qué orientación religión tenemos, sexual. nuestra orientación sexual. Hay muchísimas otras rasgos que hacen a nuestra identidad y que también juegan un rol en nuestras relaciones y también eso sucede en el espacio de trabajo. Entonces, la perspectiva de género interseccional, como decimos con esta mirada que aborda otros aspectos, nos da herramientas para mirar y abordar los problemas y situaciones del día a día desde un enfoque integral. Entonces, las palabras así que vamos a ver hoy son las relaciones de poder, los privilegios, las barreras y brechas y también vamos a ver las violencias. Así que bueno, como decíamos, como para explicar o para entender estos dos chats de muy baja intensidad, como decíamos, desde esta perspectiva, vamos a trabajar desde 4 puntos de vista. El primero, que ya lo dijimos al inicio, es que todas las personas somos sujetos de género, ¿sí? No solo las mujeres, no solo las disidencias, los varones también. Y eso en realidad nos permite empezar a entender esto de los estereotipos y los roles, cómo nos afectan a todas las personas, no solo a las mujeres o no solo a los varones, sino a que todas las personas tenemos tenemos que cumplir ciertos roles y también cómo eso afecta a nuestras relaciones. Y por eso también decimos que el género es un concepto relacional. Entonces, la primera noción que se nos viene es que en realidad cuando nacemos, según nuestras características biológicas, nos dividimos, nos clasificamos en varones y mujeres. Y eso es algo binario, ¿sí? Fíjense, incluso, bueno, con todos en las Olimpiadas, ahora que estamos con el debate, con la Argelina, bueno, digo, nos dividimos, nos clasificamos de manera totalmente binaria, con una serie de atributos, de mandatos, de estereotipos y de ideales para cada uno. Y también no solo es binaria, sino que también jerarquizada, es decir, donde vemos a las características de lo masculino con mejores ojos, digamos, que lo que serían las características de lo femenino. Sobre esto vamos a ahondar muchísimo más en el curso, ¿sí? Esta es la forma, llamémosla, en la que organizamos y clasificamos a nuestra sociedad. Uy. Así que bueno, cuando hablamos un poco de los roles de género, estamos hablando, ¿no? De estas normas sociales, de estos comportamientos esperados que son percibidos como apropiados para varones y para mujeres. Es decir, ¿qué es lo que esperamos de una mujer? Bueno,
típicamente o tradicionalmente, si bien obviamente eso es algo dinámico, cambia según la sociedad, el tiempo, etcétera, vemos que hay algunos rasgos que más o menos se van manteniendo. Esperamos que un varón sea más racional, las mujeres más emotivas, eh, que nos asociamos mucho más quizás a la belleza a las mujeres. Igual en los últimos años hemos hablado mucho con Estefanía en los cursos de cómo también hoy a los varones también todo lo que es el cuidado personal y el aspecto también está siendo un valor. Así que bueno, nos parece interesante también cuando empieza a moverse un poco. Eso no quiere Sí, pero decir que las cosas... tradicionalmente Sí, se valora en las mujeres la belleza y en los hombres el poder y también la capacidad de ser proveedores. Es como, eso es lo que equilibra socialmente y lo que se valora socialmente en varones y en mujeres. Si bien es verdad lo que dice Emi, que también los varones hay todo un movimiento en relación a cómo se percibe la corporalidad y la belleza de los varones, que lo podemos discutir. Tradicionalmente, la mujer es bella, frágil, el hombre es fuerte, eh, poderoso proveedor. y proveedor. O sea, son el hombre en el espacio público, habilitado al espacio público, la mujer eh, naturalmente asociada al espacio doméstico, privado, la casa, el cuidado, los niños, la crianza. Son esos pares binarios que por más que sintamos que somos todos súper evolucionados, siguen existiendo, siguen marcando, siguen determinando relaciones sociales y trayectorias personales. Ese es un Exacto. poco. Y algo que también trabajamos mucho durante el curso y que es nuestro enfoque también, es que si incluso lo vemos y lo pensamos un poco de esa manera, no lo ponemos en un lugar moral como, ay, no, está mal, ¿cómo vas a pensar así? Es como nos criamos, es como nos hemos educado, son los valores que socialmente compartimos, que hoy están siendo vistos desde otro punto de vista, pero en realidad si pensamos, como decimos siempre, ¿no? En las películas, en los juguetes, en las historias que nos cuentan, en cómo vimos las relaciones de nuestras familias, de nuestros padres. Son este tipo de, estos roles y estos mandatos no es que están escritos, sino que en realidad socialmente los vivimos, los reproducimos y los vemos. Entonces también por eso muchas veces aparecen las resistencias, las entendemos como algo totalmente natural y aceptable a nosotras también. Obviamente todo el tiempo estamos aprendiendo y mirando las cosas desde distintos puntos de vista. Así que bueno, eso también invitamos Sí, a pensarlo y a trabajarlo de esa manera. Sí, es importante entender que primero que nos atraviesa a todos, tanto varones como mujeres, y que no es algo conspirativo, esto que decía de mí es un proceso social, histórico, cultural, económico que está conformado, es el sistema social en el que vivimos, es cómo somos criados y es cómo nos vinculamos en este sistema binario donde las personas son asignadas o como varón o como mujer en cuanto desde sus características genitales y socialmente se construyen, esto es el género, se construyen sobre esa diferencia sexual, se construyen esto, los roles, las expectativas, los mandatos, lo que tenemos permitido o no. Entonces, esas son las relaciones de género. Y son binarias y son excluyentes, porque también quienes no cumplen adecuadamente con estas expectativas, en mayor o menor medida son sancionados socialmente, ¿sí? Entonces, bueno, eso también sirve para pensar un poco, que no lo vamos a abordar ahora, el tema de las disidencias y todo lo demás, pero las disidencias sexogenéricas. Pero bueno, para introducir esta idea de sexo biológico y género como concepto binario y relacional construidos socialmente. Bien, y vamos a trabajar un poquitito, vamos a hacer así un poquitito de zoom en lo que es masculinidades, como decíamos. La masculinidad tiene que ver con los mandatos que se le asocian a los varones, a las personas que han nacido con el sexo masculino. Y estos mandatos, que creo que es lo interesante, me voy a tener un poquito ahí, tienen beneficios y tiene costos, es decir, tienen una serie de atributos, digamos, se le asignan una serie de atributos que les dan ciertas ventajas en esta sociedad, pero también, como decimos, el cumplir o el no cumplir esos mandatos tiene sus costos, cumplirlo y no cumplirlo. Hablamos así velozmente de lo que es el mandato, por ejemplo, de ser heterosexual, ser proveedor, ser protector, ser fuerte, ser valiente, ser independiente, tener autonomía, ser viril, ser procreador. Digamos, son como decíamos, ¿no? Como estas expectativas que ponemos sobre ciertas personas con un sexo y que en realidad quien las cumple, digamos, por cumplirlas también, tiene
a veces el costo también de tener que demostrar o sostener, por ejemplo, bueno, el mandato de heterosexualidad, una persona que tiene orientación homosexual tiene que ocultarlo y cumplir este mandato, que eso es algo que sigue pasando. Bueno, ser proveedor, también esto lo vemos en las estadísticas, por ejemplo, en los momentos de desocupación, los varones son quienes tienen estadísticas mucho más duras en cuanto a lo que es salud mental y otras temáticas. Es decir, estos mandatos, como decía Steffi, se modifican las trayectorias de vida, modifican las relaciones de poder, pero también estadísticamente lo podemos ver cómo estos mandatos afectan de manera desigual a, a los distintos géneros. En el caso de eso, de la masculinidad también, por ejemplo, decíamos el de ser fuerte, el mandato de ser fuerte. Si un varón no puede mostrar debilidad o cansancio, ¿qué pasa en la obra cuando tiene que hacer un trabajo de fuerza y lo hace para seguir sosteniendo ese mandato? ¿Qué pasa cuando no lo cumple y le hacen chistes o burlas? ¿Qué pasa lo mismo? Bueno, decíamos, ¿no? El mandato de la heterosexualidad con la cantidad de chistes y burlas que hay en torno a eso. Eh, el Sí, ser viril y procreador, que lo vamos a ver un poco más cuando trabajemos sobre el acoso sexual callejero, que también es algo, llamémosle, tradicionalmente asociado a los trabajadores de la construcción en el espacio público. ¿Sí? Entonces pasa una mujer y yo tengo que mostrar que esa mujer me atrae, que soy viril, etcétera. sí, el piropo Eh, aparece como un vínculo más entre varones, una cosa entre varones que en realidad, con respecto a esa mujer que está pasando, que obviamente no, un piropo no intenta generar ningún tipo de interacción real con la mujer, sino que tiene que ver algo que pasa entre los varones, cuando es en grupo. Eso lo trabajamos mucho. Em, Sí, y esto de ser fuerte y valiente y no demostrar sentimientos tiene, y la obligación de no demostrar sentimientos tiene también impacto sobre la salud mental, la incapacidad de los varones en relación a las mujeres, la mayor incapacidad de pedir ayuda, de medicarse, de ir al médico. Los hombres se mueren de enfermedades prevenibles en una proporción muchísimo más alta que las mujeres, porque básicamente no van al médico tanto como las mujeres. O sea, hay un montón de implicancias de estos mandatos en los varones y en las relaciones entre varones, que obviamente también tiene que ver con la relación con las mujeres, porque el género, siempre decimos, es relacional, pero es muy fuerte qué pasa con estos mandatos en cuanto a la relación consigo mismos, esto del autocuidado, por ejemplo, la salud mental, y también en cómo los hombres se socializan en la violencia y cómo establecen relaciones de violencia entre varones. Entonces en la obra se ve mucho esto que decíamos, el chiste, la broma, la burla, la exclusión. Hay algo ahí que genera vínculos que terminan siendo tóxicos en el ámbito laboral. Si los podemos pensar, si la empresa logra establecer algunos criterios, hablar de estos temas, capacitar, sensibilizar, el ambiente de trabajo puede mejorar. Pensando incluso esto, decíamos, entre varones. Bien, pasamos rápido, como decimos, Es estos son una unidad entera y hay mucho más para mucho, trabajar. mucho, sí. Pasamos al punto 2, ¿sí? Bueno, como decíamos entonces, estos mandatos, como primero pensábamos la exclusión, también, perdón, la separación, digamos, binaria entre varones y mujeres con sus roles y sus mandatos, pero también esta jerarquía, ¿no? Que lo que establece es una priorización de ciertos atributos y por ende, digamos, lo que el indicador o los indicadores que tenemos son estos indicadores de desigualdad estructural, es decir, que las personas, dependiendo de su género, van a tener mayores o menores barreras, mayores o menores oportunidades. De nuevo, no solo el género, sino que también hay otros rasgos de la identidad que hacen a estas barreras o desigualdades estructurales, pero bueno, en la temática de género lo vamos a trabajar con las brechas, ¿sí? No es lo mismo ser varón que ser mujer en esta sociedad, más allá de nuestros atributos personales, nuestros logros, nuestros méritos, que eso existe, pero en realidad por ser varón y por ser mujer vamos a tener un escenario distinto. Y eso es algo sobre lo cual tenemos y podemos trabajar desde las empresas. Entonces, a esto nos referimos, ¿no? Cuando hablamos mucho, seguro ya han escuchado el concepto de equidad, igualdad, de esto estamos hablando, que en realidad, por eso también hablamos mucho de los privilegios. Hay personas que por nacer, eso, de nuevo, siendo varón o con un color de piel o en cierta clase social, tienen mucho más acceso, mucho más facilitado
el acceso al mundo laboral, a ciertos espacios, a lo público, a su opinión, a dar su opinión, que otras personas, ¿sí? Es difícil a veces ir rápido sobre los Sí, es conceptos. difícil. Sí, sí, sí. Bueno, sí, ahí está, bueno, el concepto de brecha es la distancia entre mujeres y varones en relación al acceso, la participación, la asignación y el uso y control de los recursos en todos los ámbitos de la vida laboral. Y este análisis de brecha, que lo que decíamos, nos permite medir y visualizar la inequidad entre varones y mujeres. Las principales consecuencias, que vamos a tratar de avanzar un poquito después sobre eso, es la doble jornada laboral para las mujeres, esto es las mujeres que mantienen su rol de cuidadoras aún estando, digamos, en el mercado de trabajo, o sea, tienen el trabajo asalariado y también el trabajo Doméstico. de doméstico y de cuidado que es no asalariado e invisibilizado. Hasta ahí abajo. Bueno, la brecha salarial, que también es comprobable estadísticamente, tenemos por ahí algunas estadísticas más adelante, y después hay dos conceptos que se trabajan para medir brechas, que es la segregación horizontal y la segregación vertical. La segregación horizontal, también llamada paredes de cristal, es un fenómeno que constata que hay una concentración de mujeres en sectores de la economía con menores salarios, ¿sí? Que son como, además, trabajos asalariados son como una prolongación de las tareas de cuidadoras, del rol de cuidadoras. Entonces aparecen en mucha mayor proporción mujeres trabajando en el trabajo doméstico remunerado, el comercio, la enseñanza, en el mundo La de salud. la salud, ¿sí? Bueno, y esto ya lo Y había dicho, bueno, excluidas o con más sí, barreras de los sectores más técnicos, más tecnológicos más o, como decimos, tecnológico. también vinculados a, quizás, bueno, hablamos del tema, todo el tema de la política. Sí, Sí. En general, las mujeres ganan menos también porque por su rol de cuidadoras tienen menos horas de trabajo, entonces aceptan trabajos part-time o en negro. em, y también lo que suele ocurrir es que a igual tarea, menor salario, en general, por no poder capturar complementos como horas extras, viáticos, premios, presentismo. Después, cuando pensamos en roles más jerárquicos, hay em, una barrera de las mujeres para permanecer en horarios extralaborales, donde cenas, partidos de fútbol, una serie de escenarios que son extralaborales, pero que tienen que ver con el desarrollo laboral y que las mujeres, por el rol de cuidadoras tradicional, dejan de o no pueden acceder. Y ahí me fui un poco a la segregación vertical, que es justamente esto, es el famoso techo de cristal, ¿sí? Em, yo lo pasaría, eso. Steffi, así, Dale, listo, porque más o así menos creo que seguimos. todos hemos escuchado hablar del techo de cristal. Eh, Exacto. y ahí están Bueno, un poco algunas las estadísticas estadísticas. también, rapidísimo. En Argentina la brecha salarial, digamos, medida en 2022, seguro que hay una encuesta un poco más actual, es del 27%. De nuevo, no quiere decir, esto no lo tenemos que ver de manera individual, que eso a veces genera mucha confusión. Es una estadística, ¿sí? O sea, Global, esto es una vamos. estadística global, a eso iba. El uso del tiempo de cuidados también. Tenemos acá otra estadística de la CEPAL, por lo general, que también lo traemos acá. Fíjense cómo las mujeres de sectores de bajos ingresos destinan muchas más horas a las tareas de cuidado y domésticas que las mujeres de mayores ingresos que pueden pagar, es decir, contratar a alguien para que lo tome, que por lo general es también una mujer. Y los hombres se ubican cerca de la mitad o del tercio. Y de una encuesta hecha por el INDEC, el 88,9% de las mujeres realizan tareas domésticas no remuneradas en un promedio de 6,4 horas semanales, frente al 57% de los varones que le dedican 3,4 horas semanales. De nuevo, es una estadística global, ¿sí? Así que bueno, en el curso Y también lo ahí vamos a trabajar. agrego una mínima cosita, Sí, además de las horas físicas asignadas a esta tarea, hay algo que no nos vamos a tener ahora, pero es la carga mental de las mujeres que no solo dedican el tiempo, sino que además tienen toda la información relacionada al cuidado en su cabeza. Entonces, a veces lo que ocurre es que los varones ejercen tareas de cuidado, pero es la mujer quien debe indicar qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora. Entonces, bueno, es mucho más que las horas
reales, ¿sí? Las tareas de cuidado tienen este efecto de carga mental. Bueno, y ya que hicimos el zoom in en ese tema, digo para pensarlo desde las empresas, que es lo que trabajamos mucho en el curso. Entonces, ¿cómo podemos pensarlo desde las empresas? Bueno, ¿cómo distribuimos también entonces las tareas de cuidado de manera más equitativa entre varones y mujeres? ¿Qué pasa si un varón quiere cuidar a sus hijos? ¿Cómo trabajamos también los distintos tipos de licencia? Bueno, los lactarios, digo, ¿cómo facilitamos o cómo gestionamos las distintas formas en que las personas se pueden hacer cargo de las tareas hogareñas, siendo varones y mujeres? Eso es algo muy vinculado también, como decimos, a todas las herramientas que pueden dar las Ujú. empresas, ¿sí? Digo, para Sí, ya cómo aplicarlo. sí, si bien la normativa es verdad que no está, digamos, no avanzó sobre estos temas, las empresas de manera privada pueden avanzar sobre estos temas y generar normativas internas que les permitan abordar estos temas. El de las licencias, como decía Amy, es un tema central y de fácil aplicación, pero como siempre implica no solo un cambio cultural, sino una asignación de recursos, o sea que tiene que haber una voluntad de la empresa, un compromiso de la empresa para avanzar sobre estos temas, asignando los recursos que sean necesarios. Bien, sigo. Sí. Las violencias también, bueno, como veíamos, por ejemplo, el caso este, llamémosle del chiste, las violencias son producto de las relaciones de poder. Tenemos este concepto de violencia que es un poco más amplio, ¿no? En donde nos habla de el uso de la fuerza física o el poder, en realidad por eso hablamos de las relaciones del poder todo el tiempo, ya sea en grado de amenaza o afectivo. Fíjese también algo interesante para trabajar contra uno mismo, contra otro grupo, otra persona u otra comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, daño, etcétera. Entonces, hay unas nociones básicas que vamos a entender desde esta perspectiva a la violencia que nos ordenan muchísimo para trabajarla. Primero, la violencia como un hecho social, es decir, la violencia no la vamos a entender como un tema entre dos personas, por ejemplo. No quiere decir que no exista un abordaje psicológico o desde otros marcos que echen luz y que sean fundamentales tener en cuenta. Eso, bienvenido. Este punto de vista lo que nos invita también es a sumar una perspectiva social. Y ahí es que decíamos, es que la violencia también es producto de la relación de poder, por eso es un hecho también social, es decir, no es solo algo que me pasó a mí con Estefanía o a mí con una persona, sino que en realidad tiene que ver con con todos estos rasgos de nuestra identidad, con nuestras historias personales, con cómo establecemos las relaciones de poder socialmente, las desigualdades estructurales, que nos va a también dar otro tipo de información. Y decimos que es aprendida, y ahí es muy interesante también el análisis de las masculinidades y los mandatos, porque lo que decimos es que no todos los hombres son violentos, pero hay una crianza donde la violencia forma parte de la socialización de los varones. Decimos que los varones están habilitados socialmente a la violencia, no a la violencia extrema, pero por ejemplo, a gritar, a levantar la voz. O sea, hay muchos rasgos asignados a la masculinidad que tienen que ver con la violencia. Esta cosa de ser protectores, pero también celar a una mujer, ser posesivos como parte de una expresión de amor o de enamoramiento. O sea, hay un montón de rasgos que los tenemos naturalizados que tienen que ver con la construcción de la violencia. Y cuando pensamos en los varones, hay mucho para ver de cómo están esta habilitación a la violencia. Y no solo contra las mujeres, Exacto. ¿sí? Contra sí mismos, pensando en el autocuidado, en sus vínculos, como lo venía diciendo, con otros varones, y finalmente también con las mujeres, hijos, digamos, y niños. Por eso, por eso creo que lo interesante de verlo como algo aprendido, como decimos, ¿no? Con todos los matices que tiene, cuando le decimos a un chico, bueno, dale, defendete, por ejemplo, es algo No, que, como no es una llores. conducta que no llores, como es una conducta que hemos aprendido, que nos han enseñado, podemos desaprenderla, podemos tener otras actitudes y eso, de nuevo, eso es lo que nos pone en un lugar de mucha acción, en vez de poner en un lugar encasillado de los varones son así, las mujeres son así, nos pone en un lugar en donde podemos, como siempre decimos, deconstruirlo o desandarlo. Y por otro lado Y también, como en es, el ámbito laboral, en las empresas lo que pueden decir es hablar de estos temas y decir, esto es aceptable, esto no es aceptable. Marcar las reglas, marcar las reglas del juego, no dejar que todo trascienda como en estas relaciones naturalizadas, ¿sí? Es difícil,
pero se puede abordar con un buen plan y con Exacto, y compromiso. también, por último, también esto de las modalidades, porque al menos, bueno, quizás es algo más personal, pero esa es la palabra violencia, nos genera como, uy, qué feo, no nos gusta reconocernos como que hemos ejercido o sufrido violencia, pero en realidad, si entendemos que la violencia también, cuando hablamos muchas veces la violencia verbal, la violencia simbólica, distintas formas de violencia, y también las distintas intensidades, vemos que es algo con lo que convivimos cotidianamente desde un lugar, como decimos, ¿no? De vivirlo, pero también de ejercerlo. Y eso también nos pone una perspectiva como mucho más amplia para entenderla y para trabajarla de nuevo como en todo el arco que implica que obviamente mientras más tempranamente o con menor intensidad podamos trabajarla, vamos a prevenir situaciones más fuertes como insultos, gritos o hasta, bueno, golpes, que no es lo más habitual en una empresa, pero bueno, trabajando con estas mucho más bajas vamos a ver como sí. Entonces, de nuevo, hay algo que para mí es como muy rico, de nuevo, para todo este marco lo que nos va a hacer es enriquecer la mirada sobre, cuando decimos, bueno, aprendimos a ser violentos. Bueno, uno puede decir, no, la primera reacción siempre es eso, yo no, ¿no? Yo no A todas las soy. personas, o sea, yo nunca ejercí violencia, a mí nunca me pasó o nunca nadie ejerció violencia sobre mí. Pero cuando empezamos a ver todo esto, vemos que la palabra, más que bajar de intensidad, cobra tantos otros matices y vemos tantas otras formas en las que se da en nuestras relaciones, en el espacio de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, eh, que nos permite de nuevo ver esas otras de carga mucho más bajita y poder trabajarlas y desaprenderlas. Así que de nuevo, esta es la invitación. Sabemos que este es uno de los, para nosotros también es de las unidades más difíciles de trabajar, porque nos genera también muchas emociones de cosas que hemos vivido, resistencias, pero bueno, afortunadamente, ¿no? El marco, como decimos siempre, el marco normativo, el marco conceptual, es una base sólida como para poder trabajarla y darle algunas vueltas. Así que, bueno, eso es... así que Sí, bueno, a esto decíamos, ¿no? esto Quizás pasémoslo sí, rápido igual, ¿no? Porque nos quedamos sin tiempo, me parece. sí, perfecto. Vamos a ir, ya ni me di cuenta. Perfecto, sí. Tipos de violencia. Tenemos distintos marcos normativos. El que más vamos a trabajar es el marco de violencia laboral en el marco del trabajo, que lo establece el convenio 190 de la OIT, pero vamos a decirlo también, es importante tener algunas definiciones o marcos, que no vamos a trabajar ahora, de lo que es violencia doméstica o intrafamiliar, violencia laboral como otro ámbito, y también la violencia de género como algo transversal a los distintos ámbitos. Es decir, la violencia de género puede darse en el espacio de trabajo, puede darse en el espacio doméstico, pero también como un fenómeno social. Y Ujú. acá, bueno, vamos a dar la definición de violencia. Dale, vamos a esta y después quería hacer un... No, no, si querés, esto, Ah, el reconocimiento de la violencia como un problema social, básicamente porque es generalizada, es sistemáticamente y es sistemática, perdón, y es estadísticamente significativa. Por eso es abordada desde las normativas y está puesta, digamos, en la agenda pública. ¿Sí? Que siempre decimos que exacto, no tiene que ver con un vínculo en particular, sino en esto que venimos diciendo, cómo se estructuran las relaciones sociales. ¿Sí? Y es un problema social y político y de derechos humanos, ¿sí? Pero, como decía Emi, lo que tratamos de hacer es enmarcar el problema de la violencia de una manera más amplia, especialmente cuando trabajamos con varones, porque genera muchísima resistencia hablar solo de violencia de género. Por eso el encuadre es más amplio y la violencia de género es uno, es transversal y está enmarcado en las relaciones de género. exacto. Y que hablemos de violencia de género y que existe, que sea un problema estadísticamente significativo, no quiere decir que no existan otras formas de violencia u otras modalidades, sino que esta es, eh, eso como decimos siempre, ¿no? Estadísticamente significativa, generalizada, no solo es un tema de Argentina o de ciertos sectores, sino que en realidad, eh, digamos, es una problemática mucho, mucho más amplia. Pero bueno, tener estos otros marcos nos permite trabajar de otras maneras y, como decimos siempre, el foco en masculinidades nos permite también incluso entender cómo existe por distintas formas de violencia entre varones, por ejemplo, que están asociados a la masculinidad. A eso no le llamamos violencia de género, pero sí podemos pensarlo, no sé, como violencia machista cuando un varón le hace un Claro, chiste por no ser es, fuerte, por es ejemplo, violencia en el marco de las relaciones de género, no sexualidad. es violencia de género
como jurídicamente se define, que es la violencia perpetrada por varones contra mujeres, pero podemos pensar a las situaciones entre varones como esto, violencia machista o como violencia en el marco de las relaciones de género. Porque si pensamos que los varones tienen un mandato de cómo deben ser y comportarse a partir de los roles de género, bueno, lo que ocurre entre varones también es violencia en el marco de relaciones de género. Era Exacto. eso, ¿no, Bueno, Emi? sí, 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 era eso, exacto. Eso quería como, bueno, esto como para seguir profundizando, todo lo trabajamos en el encuentro 3, todo lo que es el marco normativo y distintas herramientas, lo que es el convenio 190, cómo pensar distintos protocolos. Bueno, acá está lo de la violencia machista que veníamos también hablando. Eh, bueno, y tenemos estadísticas. Paso rápido como para llegar bien a la Sí, hora. sí, Bueno, y sí. acá vamos al punto que mencionamos también al inicio, que tiene que ver con la interseccionalidad, con esta mirada en donde en realidad las desigualdades se entrecruzan, es decir, no estamos hablando de un conjunto homogéneo y donde solo nos clasificamos por género, sino que también tenemos fundamentalmente a la clase, a nuestro origen, bueno, por ejemplo, si somos migrantes o no, qué religión tenemos, cuál es nuestro origen, digamos, tenemos distintas otras Si variables. tenemos alguna discapacidad, nuestra raza, nuestro sexo, nuestra identidad de género y la orientación Exacto. sexual. Todas estas desigualdades, estas normas sociales, digamos, se entrecruzan. Bueno, el marco conceptual que trabajamos es el de interseccionalidad. Acá tenemos algunas de estas dimensiones que podemos trabajar, que nos dan distintos tipos de privilegios o también que nos generan distintas barreras, ¿no? Según como seamos, y esto en el sector construcción también es fundamental de trabajar, esto lo sabemos, porque en realidad trabajamos con un conjunto heterogéneo, ¿no? En cuanto a lo que es la formación, el origen, la clase de la que vienen, digamos, entonces también lo tenemos que trabajar cuando hablamos, por ejemplo, de privilegios o de ventajas o desventajas, no podemos ver solo el género, sino que necesitamos ver eh, estas relaciones de poder con un arco mucho más amplio porque estamos también trabajando con sectores sociales mucho más heterogéneos y en algunos casos también complejos. Entonces, estas identidades sociales, como decíamos, se cruzan, por eso decimos interseccionales, no es que son acumulativas, pero también hacen, ¿no? A cómo es que después nos relacionamos con las distintas personas. Por eso también vuelvo un poquito al de violencia de género, cuando hablamos de las relaciones de poder, vemos al género como un vector y también tenemos que ver las otras relaciones de poder que están en juego entre las otras personas, ¿sí? Pero Eh, conceptualmente la desigualdad estructural de género es transversal, digamos, interacciona con todas estas demás características que son personales, ¿no? Esta que decíamos de exacto. clase, de religión, ¿sí? Pero la desigualdad de género es, desde la perspectiva de género, es estructural. Exacto. Entonces, habiendo hecho este pequeño recorrido conceptual, ¿cómo podemos abordar estas dos potenciales situaciones hipotéticas en una empresa constructora? Bueno, como venimos diciendo, ¿no? Hay que tomar acciones concretas, no es solo entender el marco conceptual y el compromiso que implica dedicar tiempo, recursos, energía en estos temas que también sabemos y nos parece más que entendible que genere resistencias, haya confusión, tengamos diferencias incluso de miradas, ¿sí? Así que el primer punto que en general recomendamos trabajar es algún tipo de capacitación o sensibilización, trabajando en perspectiva de género con el foco en masculinidades y viendo de qué forma también vamos trabajando con los distintos interlocutores, es decir, eh, creo que lo más interesante es que las personas puedan entender este tema y aplicarlo en su trabajo, en su día, digo, como decimos, ¿no? No es algo que simplemente por interés, sino que tiene que servirme a mí para trabajar mejor, para relacionarme mejor, para poder tener otras miradas. Y acá igual Eh, es importante que cuando hacemos estas capacitaciones estén enmarcadas en esto que yo decía, bueno, la empresa acepta esto y no acepta esto, ciertas normas básicas y cierto compromiso explícito eh, en el que se enmarcan estas capacitaciones o sensibilizaciones. No es bueno que una empresa, porque hay un organismo o alguien que se lo pide, haga dos o tres capacitaciones sobre este tema y que queden en la nada, ¿no? Lo ideal es que forme parte de un compromiso explícito de la empresa y por supuesto este compromiso no significa hacer todo ya y al mismo tiempo, sino
ir avanzando. Se puede avanzar con acciones concretas y ir de menos a más, por supuesto, pero tiene que estar este fondo de compromiso eh, desde de la gerencia, digamos, de abajo hacia arriba, Sí. para que estas acciones tengan sentido. Sí, y que sea, como decimos, como pues si no también puede generar hasta el efecto contrario, parece como una imposición o de qué me están viniendo a hablar, si esto no tiene nada que ver con lo que veo en este otro espacio de la empresa, ¿sí? Necesitamos que ese compromiso sea bastante integral. Después, acciones afirmativas para trabajar sobre brechas, estereotipos y necesitamos hacer análisis más precisos, ¿no? Para tener información desagregada. Eso tiene que ver con todo ese análisis de brechas que vimos, ¿no? Los distintos tipos de segregaciones, brechas salariales, cómo son las licencias, digamos, trabajar con datos de manera más analítica y a partir de ahí poder establecer distintas políticas o acciones eh, que apunten a disminuir un poco estas desigualdades, ¿no? Protocolos y marcos de trabajo, que Steffi también lo mencionó varias veces. Esto tiene que ver con qué conductas validamos, qué conductas aceptamos, cómo son incluso, no solo como desde la sanción, sino también qué es lo que promovemos, qué tipo de relaciones, qué tipo de lenguaje, qué tipo de comunicaciones aceptamos que se use así el WhatsApp a discreción, o tenemos otro tipo de canales, bueno, cómo es que gestionamos todos esos pequeños espacios de relación hacia cuáles son nuestros marcos de trabajo y también específicamente los protocolos. Así que eso es un tema fundamental para Y trabajar. sí, canales de comunicación, si canal de denuncias es lo más importante, que haya un camino crítico. Bueno, si hay una situación de acoso, hay que hablar con esta persona de esta manera. Bueno, tiene que haber un protocolo de no revictimizar a la persona y de que quede clarísimo qué pasa después. Suele suceder que cuando hay situaciones de este tipo, la gente no sabe a quién llamar. Y eso es sobre lo primero que hay que trabajar. Sí, y todo genera como vergüenza, miedo, bueno, mucho para trabajar. Y Bueno, y por también, perdón, último, sí, se trabaja como en dos niveles, hacia el interior de la empresa y especialmente en las empresas de la construcción hay todo un trabajo sobre prevención de la violencia de género con los entornos de trabajo. Entonces es como que va en dos niveles, establecimiento de códigos de conducta con sanciones, acompañamiento del código con una serie de capacitaciones y sensibilizaciones. Y entonces, bueno, la prevención de la violencia o la gestión de estas situaciones en dos niveles, hacia adentro y también en la vinculación con los entornos, que las obras tienen la particularidad de que trabajan en entornos públicos. Entonces hay, mucho más que en otros sectores, una interacción muy concreta con las comunidades y eso es importante abordarlo. Los organismos bien. internacionales ponen mucho el foco en esas cuestiones. Súper. Y por último, entonces, como decimos, este trabajo necesita ser integral, no quiere decir que tenga que hacer todo junto, pero pensarlo desde los datos, con un plan, con una agenda y con distintos especialistas también, porque algunas de estas temáticas requieren como una mirada un poco más fina. Así que bueno, pasamos un poco rápido esta etapa. Bien, son 11:03. Nos vemos en el curso. Les recordamos que bueno, las inscripciones arrancarán en agosto. Tienen, mientras tanto, este documento que también lo escribimos nosotras a partir de la primera cursada, donde trajimos también, incluso tratamos de volcar algunas temáticas específicas del sector. Tienen el documento disponible en la biblioteca de la Escuela de Gestión. Acá tienen nuestro correo por si tienen alguna consulta. Si no, esperamos verlos y verlas en el curso. Acá, bueno, perfecto. Bueno, Flor deja un comentario y Víctor Rodríguez dice eso que están diciendo es una falacia. No sé bien a qué te referís si Estaba querés abrir leyendo lo mismo. micrófono. No sé en qué momento, porque recién lo veo. Sí, yo también recién lo veo, disculpas, pero Sí, disculpa, yo estaba ahí con la presentación. no sé si está... Víctor, no lo veo. No, Hola, hola, Víctor. hola. Me estaba Ah, bien. desmuteando. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos Muy días. bien, Muy buenos interesante la días. charla. Un Gracias. paneo muy, muy amplio sobre el tema. Veo que abarca cuestiones que exceden también a la cuestión de género pura y exclusivamente, como son cuestiones de clase social, cuestiones de integración cultural, etcétera, que en el ámbito de la construcción es bastante sensible ese tema porque tenemos gente que viene
ni siquiera haber salido de una escuela primaria hasta, bueno, profesionales universitarios. Es muy amplio el espectro y hay que saber cómo manejarse. Cada vez hay más mujeres en el ambiente de la obra. Yo lo vengo viendo hace por lo menos 20 años que se empezaron a incorporar, primero profesionales, arquitectas, ingenieras, técnicas de ingeniería de seguridad, y hoy día tenemos hasta maquinistas y inclusive algunas oficiales albañiles, con lo cual creo que la industria ha evolucionado en el aspecto de la inclusión en una forma realmente positiva. Si bien todas estas cuestiones que ustedes han mencionado, lamentablemente siguen observándose conductas inapropiadas, de, y sí, en general de parte de varones hacia mujeres y en general de gente que está en puesto de poder, sea de superiores hacia personal subalterno, eh, y que son situaciones que no son exclusivas de género, porque es muy común que personal que está a cargo de una dirección, de una supervisión, inclusive dueños de empresas tengan actitudes que hoy día no se condicen de tener ni para con una mujer ni para con un varón. Eh, Diciendo con el tema de que el varón tiene una cultura o se le entrena en una cultura de violencia. Considero que esa es la falacia. Eh, hoy día el ambiente femenino, y yo puedo verlo en los grupos de WhatsApp de las madres de la escuela, de los cuales participo, los puedo ver entre las compañeras de mis hijos, cuando los observo cómo se comportan. La violencia, no física necesariamente, pero sí de otros tipos, es generalizada, no es Ujú. exclusiva de varones y de mujeres. Quizás lo A eso me expresamos mal, refería. Víctor. Estamos re de acuerdo. O sea, cuando decíamos que la violencia es algo aprendido y que todas las personas, como decíamos, no somos, ejercemos y recibimos violencia en lo diario, digo, sin profundizar mucho. Quizás nos expresamos mal o quizás creo que en el apuro lo podemos haber simplificado. Cuando decimos, no creemos para nada que es algo exclusivo de los varones, sino que muchas veces en el proceso de socialización, cuando hablamos, viste, un poco de los mandatos, qué se espera más de los varones, qué se espera más de las mujeres, que también es una generalización, digo, con Y que todos los estamos en un matices que proceso de cambio social, además es eso, estamos en un proceso de sí, cambio igual social, iba, ¿no? un poquito antes iba a decir Sí. algo. Eh, es algo que está mucho más habilitado. Por ejemplo, pensémoslo quizás más con las infancias del, de nuevo, el defendete, el atacar, los juegos más agresivos en los varones, que en las mujeres por lo general está más reprimido la violencia. De hecho, físicamente también, cuando vemos una mujer más violenta, o sea, bueno, insisto con Eh, todos los debates que está viendo ahora con eh, el Mundial, con las Olimpiadas, pero es algo que está más habilitado o cuando decimos enseñado también, que quizás suena feo, no es que le enseñamos a ir a pegar a una persona, pero está mucho más habilitado, más mostrado, más estimulado hacia los varones que hacia las mujeres, que no quiere decir que no vivamos en una Ujú. sociedad con muchísima violencia, con distintas modalidades, y que Sí, bueno, es que no es exclusivo A, de... socialmente a eso una apunto. mujer violenta es más sancionada que un varón violento, probablemente. Como esto Mm, son generalizaciones, se espera de los varones, o sea, se espera de un varón que tenga un exabrupto, que golpee la mesa, no sé, un montón de situaciones que no son violencia extrema, pero que tienen que ver hasta con una corporalidad de la violencia, está más habilitado socialmente, es más esperable, más naturalizado para los varones que para las mujeres, que no significa que las mujeres no lo hagan también. Pero no es lo mismo, socialmente no se lo valora de la misma manera, no se lo sanciona de la misma manera. Y de vuelta, acá no estamos tratando de decir los varones son malos, las mujeres son buenas, sino tratando de pensar cómo estos roles y mandatos y estas expectativas sobre varones y mujeres condicionan de alguna forma los vínculos y también las expectativas sobre varones y mujeres. Y también cuando decimos expectativas es muy importante las expectativas, las autoexpectativas. Por eso yo decía bien, condiciona trayectorias personales. ¿Sí? bien. Entonces Yo una, creo sí,
al respecto de eso, bueno, habría que revisar las últimas estadísticas al respecto. No las tengo, no es mi ámbito. Me interesó el tema porque, bueno, es algo, trabajo permanentemente con personas de varios géneros, de mujeres y algunas personas de géneros de estos nuevos indefinidos, y me interesa el tema de la visión, pero yo creo que esta cuestión de la cultura de violencia hoy día no es exclusiva de los varones, sino que es algo que está totalmente generalizado. Habría que hacer estadísticas mirando redes sociales, viendo reacciones en espacios públicos e inclusive en ambientes laborales, porque varias veces me ha tocado que alguna mujer me levante la voz en un ambiente laboral. Ujú. Eh, Total. No, que igual creo que en eso coincidimos, invitamos también, o sea, si querés el marco, o sea, porque podríamos profundizar un montón, coincidimos totalmente en que la violencia es algo que está generalizado, incluso como decíamos, ¿no? Y con las redes sociales, incluso en un momento de mucho cambio social, digo, hoy estamos en un momento de transición en todo sentido, lo sí, vemos así. Hay algunas estadísticas, pero bueno, que si no entramos en esa. Por ejemplo, a mí al menos lo que me iluminó muchísimo siendo mujer es ver, por ejemplo, en las masculinidades lo que es la violencia hacia uno mismo. Entonces, es medio fuerte tirarlo así hacia el final, pero todas las estadísticas vinculadas a accidentes prevenibles o a no ir al médico o a incluso temas de salud mental y hasta suicidios son mucho más son mucho más fuertes y más relevantes en altas para los varones, sí. varones. Y eso es una forma de Ujú, violencia, digamos, hacia sí mismo. Entonces, como decíamos, o sea, por eso decimos que está mucho más habilitado Ujú. y enseñado desde ese lugar. No quiere decir que no sea una problemática generalizada y todos estos casos que mencionas, dijiste muy bien, creo, o detectaste muy bien esto de las relaciones de poder. El género es ujú. una relación de poder más en muchas otras, En muchas tema de otras. clase o los Ujú. cargos. La Por eso creo que jerarquización que se da en la sociedad y en las empresas es muy visible. entonces, por eso decimos que la perspectiva de género, así arrancamos, dijimos, es un enfoque más que echa sobre otras para Entre otras. mirarlos desde este lugar. No excluye Ujú. otras, que incluso, como decíamos, no sé, violencia en lo que es redes sociales, digamos, me parece que es un temón. O incluso Sí, por eso hablamos mucho del WhatsApp como un espacio donde se habilitan un montón de cosas. Bueno, todo para seguir Que después trabajándolo en el el cara curso. a cara no nos la diríamos. sí. Acá Exacto, es Luciana también dice la violencia de mujeres contra mujeres, que también es verdad. total. Y bueno, no me quiero explayar un poco con eso, pero también se puede leer esa. Primero hay una mirada, como decíamos, de violencia generalizada, porque es verdad que las sociedades están cada vez más crispadas. La irrupción en nuestras vidas de las redes sociales ha tenido, como venía diciendo Víctor, ha tenido que ver con eso, porque nos habilitamos a decirnos cosas que en las relaciones interpersonales no nos diríamos o no nos vincularíamos así. Entonces hay como una impunidad, como un todos contra todos, que es algo nuevo, que excede enormemente este curso, pero bueno, es para pensarlo. También la violencia de mujeres contra mujeres se puede pensar en términos de los mandatos y Género. de las relaciones de género. Y también es verdad, esto que decíamos, esto nos atraviesa a todos, entonces las mujeres por supuesto podemos ser machistas, las mujeres también miramos y criticamos y juzgamos a las demás mujeres con esta matriz, o sea, por eso decimos, no es un tema de varones y mujeres, o de mujeres solo, es un tema de varones y mujeres y de lo que implica esto, tanto varones para mujeres, y cómo esto afecta a nuestras relaciones, varones con varones, mujeres con mujeres, eh, sí, un poco eso. Pero sí, la violencia de mujeres contra mujeres existe y, y puede ser leída en estos términos. Sí, yo para cerrar Bueno, simplemente y para hacer, agradezco mucho el comentario, Víctor, porque esa es la forma en la que trabajamos en el curso, porque también sabemos, y a nosotras nos pasa incluso, que a veces la primera, como una mirada, no sé cómo decirlo, más rápida de estos temas o las definiciones, son durísimas, y lo primero que leemos es como, che, esto no es tan así, esto está cambiando, esto en mi casa no fue así, esto yo no lo viví, nos genera esas cosas porque es verdad, porque hay mucha más complejidad, más matices, más temas, entonces necesitamos, como decíamos todo el tiempo, bajarlo y pensarlo con toda esa complejidad. Así que también, bueno, muy bienvenido el comentario. Gracias. Disculpa si algo
no se entendió o lo dijimos de manera quizás o muy rígida o muy, No, muy Muy así, en- sí, o muy en- en- simplificada. entiendo que hay que poner el tema sobre la mesa, por eso son muy buenos estos espacios, al igual que el tema de la homosexualidad, al igual que el tema de la clase social. Hay algunas corrientes que son un poquito tendenciosas en algunos aspectos, con corrientes muy radicalizadas que pretenden poner temas y exponerlos solamente desde un punto de vista, y creo que en estos espacios es donde vamos a llegar a un concepto un poquito más general entre todos. Así que exacto. bienvenido sea. Muy buena charla. Me sumé Bueno, un poquito Bueno, tarde, pero llegué a escuchar una parte interesante. Así que bien, bueno, bien. muchas Bueno, muchas gracias, buen gracias. Luciana. debate. Gracias a todos los participantes. Esperamos verlos en el curso. Cualquier consulta pueden escribir a la Escuela de Gestión. También tienen nuestro correo, ahí que lo dejamos en la presentación. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias por participar.